Absolutamente de acuerdo con Puglia. Una comida sin pan no tiene gracia realmente. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Comparto. Estamos hablando de un alimento prácticamente primario para nosotros, ¿no? Sí. Digo, más allá de todas las variantes que puede haber en el mundo, de lo que se considera pan o no, ¿verdad? Nuestro primer alimento, si se quiere. Sí, ancestral, sí. En mi casa, por ejemplo, siempre se comía pan en la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Era como una cosa que se retiraba bastante en la mesa, sí. Era bastante importante. ¿Cuándo surge esta idea del Club del Pan? Fue hasta sin querer, sinceramente. Yo soy cocinero. Me fui a cocinar a Nueva York, a un restaurante, y ahí conocí a un panadero de San Francisco. Y cuando probé el pan que él hacía, que era esto de masa madre, me di cuenta que el pan era bastante diferente a lo que había probado siempre acá en Uruguay. Ahí entendí a mi papá por qué siempre se quejaba del pan, que lo apuran bastante, ahora le echan muchas cosas para hacer, para cubrir la demanda que hay, ¿no? Más y mucho. Sí. Entonces ahí empecé como en esa búsqueda de formar mi propia levadura, eso que se llama masa madre, que es un fermento de harina y agua, y poder hacer fermentar el pan naturalmente. Con estas palabras se presenta Gonzalo para ustedes, pero tenemos también una presentación para compartir con todos ustedes. El pan ha estado ligado a la vida del ser humano desde tiempos inmemoriales. Como sustento o elemento religioso, esta sencilla mezcla de harina de trigo, agua y levadura se considera uno de los primeros alimentos procesados creados por el hombre. Antes del surgimiento de la levadura comercial, se utilizaba un cultivo simbiótico de los fermentos presentes de manera natural en la mezcla de harina y agua, conocido como masa madre, un producto vivo que debe ser alimentado y puede durar eternamente si se conserva de manera adecuada. El pan facturado a partir de masa madre tiene un sabor y una consistencia únicos. Dura más que el del supermercado y se digiere con mayor facilidad. Son muy pocos los panaderos que lo elaboran en el mundo. Gonzalo Zubirí nació en Santa Lucía y desde pequeño, junto a su amigo inseparable Ignacio Matos, eran los raros del pueblo. No comían carne, no fumaban, no tomaban alcohol y promovían la vida sana. A los 17 Gonzalo ya era carpintero, profesión que abrazó con la idea de fabricar muebles artesanales, hasta que se dio cuenta de que la gente, por precio y comodidad, prefería los prefabricados que venían de Brasil. Gonzalo tenía poco más de 20 años cuando llamó a Ignacio, que a esa altura trabajaba en un restaurante en Buenos Aires, para preguntarle si podía ir a probar suerte al vecino país. Y allá marchó, con una mochila, 1.000 pesos en el bolsillo y sin saber siquiera lo que era el aceite de oliva. El restaurante resultó ser nada menos que Patagonia Sur, del reconocido chef Francis Mallmann. Con esfuerzo y dedicación, Gonzalo fue aprendiendo los secretos de esta nueva pasión que lo llevó a cocinar en Maldonado, Rocha, Mendoza y finalmente en Nueva York. Allí probó el pan que elaboraba un tal Chad Robertson y se dio cuenta de que nunca había probado pan en su vida, convirtiéndose la panadería en su nuevo oficio. Actualmente elabora lo que muchos aseguran es el pan más rico de Montevideo. Se dice que quienes lo prueban descubren un mundo nuevo y pasan a formar parte del Club del Pan de Gonzalo Zubirí, creado a partir de esa masa viva que para él es casi una mascota. Qué interesante esto de que la masa madre sea casi como una mascota, porque me parece que es una frase que le cabe muy bien a la relación que tiene el panadero con la masa madre. Sí, es verdad, es como... Es un ser vivo prácticamente. Sí, ¿no? es un ser vivo. El pan, en ese proceso que lleva eso de que él es como quiere, ¿no? Depende mucho de temperaturas, de tiempos, de mimos con las manos, ¿no? Y sí, es como tener una mascota, una planta que la tenés que estar regando o cuidándola, así. Es divertido. Vayan a buscar lápiz y papel porque Gonzalo nos va a enseñar
qué es la masa madre y cómo se realiza y cómo se conserva también, ¿verdad? Porque la masa madre prácticamente, si yo no estoy equivocado, es parte de la vida del panadero durante toda su vida. Sí, antes siempre se hizo así el pan. En un principio, en realidad, se empezó a hacer así. No estoy seguro si fue consecuencia de o sin querer que pasó eso, la fermentación. Pero siempre fue así. Antes no existía la levadura industrial y se fermentaba el pan en un proceso natural. ¿Cómo elaboro yo mi propia masa madre? Entreverando misma proporción de agua, que no tiene que ser ni fría ni caliente, tiene que ser temperatura natural, como se dice comúnmente. Harina, cuanto menos cero sea, más gruesa la harina, van a ver como microorganismos que hay en el aire que van a ir a tratar de captar esos pedacitos de trigo y ahí se va a formar naturalmente harina y agua en partes iguales y ahí se va a formar ese cultivo de bacterias que va a hacer fermentar el pan. Bien, pero de esa masa madre yo utilizo muy poco para realizar un pan. En un tiempo, cuando empezás a hacerla, te va a demorar 3 o 4 días mezclando la harina y el agua. Se deja semi destapada, temperatura ambiente, y ella sola va a empezar a producir esos microorganismos que queremos. ¿Cómo está a la vista eso? Para reconocerla pronta, ¿verdad? Sí, empieza a pasar de que empiezan a brotar burbujitas, por decir, al segundo día otra vez le podés agregar harina y agua, al tercero también, y así a partir del cuarto o quinto día ya van a empezar a ver esas reacciones que tiene la masa madre. O sea, quiere decir que entre 4 y 5 días para tener nuestra propia masa madre, y tú corregime si yo me equivoco, para realizar un pan sacamos ¿qué proporción, por ejemplo? Cada 1 kilo de harina nosotros usamos 200 gramos de esta levadura. ¿Esos 200 gramos son a ojímetro o son...? No, nosotros los pesamos. Bien. Los pesamos, sí. ¿Cómo definirías el Club del Pan? Porque uno veía esas imágenes con esas cáscaras tostadas, sabrosas realmente a la vista, y uno hasta se imagina entrar a un lugar donde hay un aroma también particular, ¿no? Sí. ¿Cómo define el Club del Pan? Personalmente lo agarré como una escuela de trabajo, como un oficio que yo quería, porque no fue que me formé yo en panadería, sino que lo iba aprendiendo equivocándome. Y el otro día quería mejorarlo y me levantaba con esas ganas de poder mejorarlo y así fui aprendiendo, ¿no? Fue una escuela de trabajo para mí y eso quiero que hoy por hoy siga siendo, formando a las personas y que siga siendo así. Y después, ¿qué era lo otro que me... He hablado de los aromas, de lo que uno se... Sí, es verdad. En un principio yo trabajaba casi en mi casa y después me conseguí socios donde pudimos abrir un lugar físico a la vista y que sea venta al público. Y ahí fue como un sueño de poder mezclar ese aroma así, delicioso al pan, porque de verdad es el mejor, mi aroma favorito. Mezclarlo con el aroma al café tostado. Esas dos cosas era como un sueño que tenía yo de ver qué sentía en entrar a un lugar y poder sentir el aroma a café tostado y el aroma al pan recién horneado. Sí, y entra un término también que se puso de moda, ¿no? El maridaje. Sí. ¿No? Entre el pan y el olor al café tostado, me imagino también que debe ser un... Sí, es verdad, eso no lo pensé así, de eso del maridaje. Fue nada más que un deseo que tenía, ver cómo era ese aroma, que para mí capaz que era como el aroma perfecto que quería sentir. Tenés otro oficio, sos carpintero también. Sí. Y estabas hablando de mimar a la masa madre. Sí. Y el carpintero también mima la madera de alguna manera, ¿no? Sí, para mí es casi lo mismo, ¿no? El trabajar con las manos, el sentir la materia con la mano, ¿no? Y eso de ser
cosas vivas, ¿no? La madera, la harina, la levadura, el agua, todo eso tiene todo que ver una cosa con la otra. ¿Dónde aprendiste el oficio? ¿También lo aprendiste solo? No, carpintería sí, estudié en la UTU de Santa Lucía, después me becaron y me vine para acá, hice 2 años y después mi papá me consiguió un trabajo en una carpintería en Santa Lucía. Me encantaba, la verdad que es un oficio que es Ahí también hablamos de aromas, ¿no? Cuando estamos en la también, carpintería. sí. La verdad que el apacho, la pinotea, todo eso, esas maderas largas. Cuando a veces justamente trabajas esas maderas duras y al taladro le cuesta entrar y empieza a sentir ese olor a quemado que es muy particular que tiene la madera. Sí, el pulido también, la verdad que el cepillado, esas cosas largan unos aromas. ¿Tiene gusto el uruguayo por tener muebles hechos por un carpintero? Porque hoy en día uno va a los supermercados, a las grandes superficies y está lleno de muebles. Hay cosas espantosas, hay cosas muy lindas a veces, pero que no son de buena calidad, de verdad. La carpintería, la verdadera carpintería tiene eso, la posibilidad de hacer muebles que pueden ser para toda la vida realmente. Sí, tal cual. Se perdió, creo. No sé, en realidad ya estoy alejado de eso. Lo que pasa que, claro, lo que pasaba era eso, ¿no? La inmediatez de tener las cosas, cosa que capaz que un mueble te lleva bastante tiempo. Y también el acceso económico que uno tiene también para poder fabricar un mueble de eso que capaz que vale 5 veces más de que un enchapado que podés ir, te lo armás en tu casa a tu medida, ¿no? Y ya te queda pronto. Pero yo cuando trabajaba en carpintería había sobre todo acá, clientes de Montevideo, ¿no? que tenían ese amor por una pieza que sea linda y que te dure, ¿no? Toda la vida. ¿Entendí mal o dijiste que la carpintería quedó atrás? Quedó atrás, sí. Lamentablemente es algo que lo perdí porque no tengo tiempos y también precisás un lugar físico para eso, ¿no? Tenés que tener herramientas. No tengo ni un juego de gubias ni de formones. ¿No te sentís desnudo? Me encantaría volver y hace poco estuve investigando para ir a hacer algún taller de tornear madera. Tengo un amigo en el cerro que es muy buen carpintero, va mucho con la filosofía que yo pretendo. Él se corta su madera, lo llaman de todos lados, y él va a juntarla a la madera, se la trae, la deja estacionar. La tornería también es una cosa que me apasiona bastante. ¿Cómo le está yendo al Club del Pan? Porque, bueno, te escuchaba en la presentación que quien entra al Club del Pan ya, entre comillas, hace socio vitalicio, parecería. Vamos bien. Por suerte no somos un lugar donde fabricamos muchísimo pan, porque también es parte como de nuestra filosofía, poder hacer las cosas con tiempo y con dedicación y no producir sin nada más que para cubrir una demanda, ¿no? Sino que hacemos lo que podemos, trabajando cómodo, ¿no? Y esa cantidad, por suerte, de pan que producimos o bizcocho la podemos sacar. Estabas hablando de un estilo de panadería artesanal y de alguna manera que se ata y respeta la historia, ¿verdad? En ese sentido. Sí. En lo que tiene que ver con los diferentes tipos de panes, tenés panes, vamos a decir, lo voy a decir de esta manera, estandarizados. Vos tenés el porteño, tenés la tortuga, tenés la flauta, la baguette, bla, bla, bla. ¿También trabajan así o trabajan con otras formas y otros nombres? No, el tema pan sí está estandarizado. Siempre tenemos como nuestro caballito de batalla, que es el pan de campo, que es el pan más normal, por decirlo de alguna manera, porque es el pan que podés acompañar el asado, la comida, podés mojar el tuco, ese pan con corteza y blandito adentro. La focaccia, que también desde un principio estuvo, que es el pan como más delicioso que tenemos, porque tiene bastante aceite de oliva y ya es muy gustoso, y ahí con tomate cherry, con romero, tiene sal gruesa.
Hay un pan que es con harina integral y muchas semillas, muchos granos, que ese es más como para las personas que se quieren cuidar un poquitito o las personas que necesitan más nutrientes, capaz para hacer alguna actividad física o lo que sea. Y bueno, y la baguette también es lo otro que tenemos. Sos el encargado de llevar el pan a los asados, me imagino. Sí, casi siempre me toca eso. Vitalicio, ¿no? Sí. Y me imagino que cuando llegas vos, la barra tira chilena, porque un buen asado acompañado con un buen pan. La verdad que sí, que eso está buenísimo, sí. Me encanta participar en esa parte. Y a veces, muchas veces pasa de que no puedo llegar con el pan porque se había terminado. Ahí... Mi abuela siempre decía que el pan no engorda. ¿Es cierto eso? Porque tiene muy mala prensa el pan. Es verdad. Algún médico que esté mirando, capaz que se me apersona acá en la puerta, pero eso decía mi abuela. Sí, bueno, yo como pan todos los días y muy gordo no me tiene. Supongo que debe ser un tema de los organismos de cada uno, ¿no? Y creo también que este pan que nosotros hacemos con este tipo de fermentación, que son lentas, prolongadas, respetando su tiempo y con masa madre sin ningún tipo de aditivo, hacen que sea mucho mejor digerido por el cuerpo. O sea que toma el cuerpo toma mucho mejor lo que es lo bueno y no sé si es que engorda, me parece que lo que engorda puede ser el paté o la manteca que le ponemos. Lo que le pones arriba al pan. Creo que sí. Hay un tema, estoy rebobinando en esta conversación que estamos teniendo, y también está presente la química, ¿verdad? La química y la biología, o sea, el pan tiene volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Un alimento primario. También contiene en sí varias disciplinas. Es verdad. Yo esa parte que es química la leí y me llené de nombres que ni siquiera me acuerdo, te digo la verdad, porque tienen un montón de nombres que son re difíciles, ¿no? Lo fui interpretando según lo que me decía a mí el pan, ¿no? De esa manera fui entendiendo de que si le pones el agua caliente trabaja de una manera y si le pones el agua fría trabaja de otra. Mismo si hay mucha humedad en el ambiente trabaja de una manera, si hay mucho frío trabaja de una manera. Ese tipo de cositas que son químicas me fui dando cuenta, pero no fui un gran estudioso de esa parte porque ya te digo, me enredé más de lo que aprendí en tantos nombres largos y que no me acuerdo de esa parte. Hace rato, Gonzalo, que venimos amasando pan y cepillando madera, pero no hablamos del horno. Sí. Nos olvidamos totalmente del horno, que también es un elemento fundamental en la elaboración del pan. ¿Qué tipo de horno tenés? Bueno, yo cuando empecé con el Club del Pan tenía un horno de barro. Ahí tenía que viajar, vivía acá, estaba en Montevideo acá y viajaba cerca de Carrasco por allá, del aeropuerto de Carrasco, pasando el aeropuerto de Carrasco y ahí tenía un horno de barro. Trabajaba en la noche. Me desgastó bastante ese horario de trabajo, que eso es lo más duro del trabajo del panadero, ¿no? Del trabajar a la noche, creo yo. A mí no me vivía muy tras mano a todo, ¿no? No me pude acostumbrar a eso y bueno, me volví para acá, para la Urban y me compré un horno eléctrico y bueno, estoy horneando con un horno eléctrico y a las dos cosas. ¿Horno eléctrico y a gas, me dijiste? Sí. Son hornos que hacen un fuego circular dentro del horno, ¿puede ser? Lo que tiene es una turbina, un ventilador que hace que el calor circule ahí, trabaja bastante bien. No es de los mejores hornos, hay hornos especiales que son mucho más chatitos y modulares, que esos pega el calor y se concentra mucho mejor el este tipo de horno es una forma de mantener intacto el verdadero sabor del pan. No está viciado porque
vos me decís mañana, mirá, yo cuando prendía el horno lo prendía con tal madera porque tal madera ahumaba también el pan, pero hay otras maderas que de pronto no son buenas para cocinar, a pesar de que las seguimos usando para cocinar. De esta manera vos haces que se mantenga la neutralidad, vamos a decir, de los sabores en el pan. Sí, es verdad. O la honestidad de los sabores. Sí, sí, es verdad eso. A mí el pan ahumado, por ejemplo, en un horno de barro, la verdad que me encanta, me encanta. De hecho, había gente que me decía que cuando le llegaba el pan a la casa, abría el papel y le perfumaba toda la casa con ese aroma a leña, que eso estaba buenísimo. Y ahora perdí eso, pero es verdad lo que quedó neutral, pero se siente mucho más la acidez del fermentado largo y lento bueno, que quedó con ese sabor, ¿no? Totalmente. A verdadero pan. ¿Dónde queda el Club del Pan? El Club del Pan Pablo de María, 899, esquina Lauro Müller, justo en una esquina. Muy bien. Gonzalo, un placer conversar contigo, bueno, felicitaciones. Y los oficios no se pierden, se posponen, que es diferente. Es verdad, es verdad. Un gusto hablar contigo. Igualmente, muchas gracias.